Bien, continuamos en Bisagra, pasan 18 minutos de las 10 de la mañana y como prometimos en el bloque anterior nos vamos a meter con uno de los temas que venimos siguiendo en la agenda de la Namuncurá y tiene que ver con nuestro mar, nuestras playas, de nuestra Patagonia. Son todos temas que seguimos habitualmente. En este caso estamos hablando de la construcción del oleoducto YPF para unir y trasladar petróleo de Vaca Muerta al Golfo San Matías. Los detalles los vamos a conocer con Suyay Quilapán, quien es vecina de Las Grutas, parte de la Asamblea por la Tierra y el Agua, que está participando o participó, mejor dicho, ayer de la audiencia pública que se desarrolló en Anielo, y denuncian desde las asambleas de Río Negro que estas audiencias son un como sí, para resumir, digamos, ¿no? Que las audiencias no son abiertas y no son legítimas. Digo bien, Suyay, buen día, gracias por estos minutitos acá por la Namuncurá. A ver, pará que justo cuando dijo que sí, lo escuché muy bajito, a ver si ahora lo escuchamos mejor. A ver ahí. ¿Se escucha? Ahí perfecto, ahí perfecto. Buen día, Bueno, gracias por atendernos, Suyay. buen día. Bueno, sí, esto fue lo que nos motivó a participar ayer de la audiencia pública, pensar que esta convocatoria en el tramo que se plantea, en el primer tramo, ¿sí? la audiencia pública para el primer tramo, que la considerábamos que no era legal, que no era legítima, ni siquiera que era una audiencia pública. Así que bueno, se hicieron algunas acciones previas a la ida, digamos, a la audiencia pública, que tuvieron que ver con notas presentadas por distintos vecinos en el que fundamentábamos este posicionamiento, ¿no? Porque entendíamos que no era legal, porque no era legítima, porque no era pública. Sí. En primera instancia, no era pública porque no nos permitía el acceso desde la virtualidad. Esto implicó que ayer yo recorriera más de 500 kilómetros, sí, más, casi 600 kilómetros, para hacerme presente en una audiencia, y fui la única vecina de la localidad de Las Grutas que pude estar presente. Con todo lo que implica este proyecto, ¿no? Porque Claro. estamos hablando de un proyecto que ayer lo mirábamos a 700 kilómetros del lugar de terminación, que entendemos que es el lugar, mejor dicho, va a ser el segundo lugar que va a tener un impacto sumamente importante con respecto a este proyecto. ¿Por qué decís el segundo? Porque el primero sería Anielo. Porque el primero va a ser en Neuquén, Claro. porque el planteo que hacen concretamente es que hay yacimientos que tienen mucho volumen, que ese volumen son ingresos genuinos para la provincia de Río Negro, pero bueno, ahí hay una cuestión de responsabilidades sociales que creemos que tienen que entrar en discusión. Pero bueno, ahí para que se mueva, para que ellos tengan la producción y explotar al máximo, el planteo es que tienen que llegar, eso lo tienen que hacer antes de 2030, de la agenda, del cumplir el tiempo de la agenda. Porque esto es un acuerdo internacional, esto es un acuerdo al que se compromete Argentina a justamente empezar a hacer el proceso de cambio de matriz energética, pero fundamentalmente tiene que ver con la cuestión de no tener ya la producción de combustibles fósiles, que esa es la cuestión de fondo. Sí. Por eso cuando uno lo mira, este proyecto desde los impactos, desde la segmentación, no puede tener realmente la envergadura ni la dimensión de lo que es el proyecto en sí. Entonces va a ser el impacto porque van a abrir muchos más pozos para poder sacar, van a tener mucho más cantidad. Entonces, para mover esa cantidad necesitan este proyecto. Y este proyecto va a impactar en un lugar que no tiene impacto de hidrocarburos. Entonces, no solamente tiene que ver Que no con... tiene actividad, decís, Suyay. Claro, nosotros no tenemos en costa, porque teníamos una ley que era la 3308, y esta ley Claro. fue modificada en la provincia de Río Negro, y esto motiva, porque en realidad se modifica para que este proyecto entre. Nosotros Sí. no vamos a jugar la de que somos inocentes y que no nos estamos dando cuenta de cómo fue la jugada política. En primera instancia esa. En segunda instancia, que el cuerpo político, el gobierno provincial y todo el arco político de la provincia de Neuquén, de Río Negro, llámense los legisladores precisamente en la legislatura, Sí. fueron cómplices al aprobar una modificación de ley que habilite este proyecto.
Cuando habilitan este proyecto, volvemos para atrás y volvemos a mirar, ¿quién es el que necesita mover el transporte? ¿Río Negro? No. El que lo necesita es Neuquén. Y ayer en la audiencia quedó demostrado que era así. Para, Suyay, que me parece interesante esto. Vos decís que el oleoducto va, en definitiva, o tiene más interés en construirlo la propia Neuquén que Río Negro. Sí, en realidad la necesidad la tiene Neuquén. Ajá. Nosotros somos el camino de paso, digamos, la necesidad. Por eso me preocupa mucho más la entrega que hace el gobierno provincial con respecto a este proyecto. Porque ayer, por ejemplo, en esta audiencia, y si yo lo pienso desde la lógica que lo estoy mirando, ¿quiénes tendrían que haber estado presentes? Sin duda, las autoridades del gobierno provincial y la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro. Ausentes totales. ¿Quiénes tendrían que haber Las autoridades ambientales de Río Negro no estuvieron ayer en la audiencia. No estaban presentes. Digamos que la representación que hubo de pueblo, de población de la provincia de Río Negro estuvo dado por los compañeros del Observatorio Petrolero Sur y por mí, que fui representando a las asambleas ambientales, a la Curruleubú, la asamblea de asambleas ambientales, a la asamblea de la tierra por la tierra y el agua de las grutas, nuestra asamblea ambiental, y a la Pastoral Social Diócesis de Viedma, que es a quien represento yo en esa asamblea. Entonces, o sea, otra autoridad de Río Negro no hubo, otra representación. No hubo, no estuvieron. Tampoco garantizaron que los rionegrinos podamos participar de alguna manera de esa audiencia. En esta audiencia no se habilitó la virtualidad, como les decía, entonces para inscribirse había que venir o a la provincia de Neuquén, a la ciudad de Neuquén, o a la ciudad de Añelo para inscribirse. Bien. Después uno se tenía que volver a la audiencia propiamente dicho, que se hacía unos días después, en la ciudad de Añelo. Hagamos un punto ahí. Están escuchando a Suyay Quilapán, es de la Asamblea de las Grutas, la Asamblea por la Tierra y el Agua. Está contando cómo, por eso me parecía muy interesante escucharla, porque además estuvo ahí. Cómo estas audiencias públicas, que suenan muy lindo en ese nombre, después no son tal. Ese es el corazón de esta entrevista. Es como que quienes impulsan este tipo de audiencias dicen, bueno, si pueden, vengan. Y si no, la hacemos igual, ¿no? Esté la gente de Río Negro, no esté, autoridad de Río Negro no había. Y si vos no estabas y la gente del Observatorio Petrolero tampoco, se hacían igual. Y después poníamos el título, se hicieron las audiencias públicas, ¿no? Ese era un poco el objetivo. Sí. Vieron que las audiencias públicas tienen este sentido de habilitar la participación ciudadana. Entonces también tenemos una discusión profunda de qué participación ciudadana realmente nos ofrecen las audiencias públicas, porque son no vinculantes. ¿Qué quiere decir? Claro. Que lo que se habla ahí no tiene impacto directo con la concreción o no del proyecto que se está hablando. Sí. Entonces, nosotros nos planteamos, inclusive como asambleas, como pastoral social, que esto tiene que ir mucho más a fondo. Si estamos pensando que a nivel nacional hay una discusión profunda y hay encuentros que no tienen solamente que ver con Argentina, sino tienen que ver con todo el territorio latinoamericano, en términos de la discusión profunda de Escazú, del acuerdo de Escazú, entendemos que esto quedó obsoleto, está viejo, está fuera de tiempo. Las audiencias públicas no generan realmente la participación ciudadana que el acuerdo de Escazú obliga, porque el pueblo argentino, el gobierno argentino, mejor dicho, fue firmante y adhiere al acuerdo de Escazú. Entonces ahora queremos que empiecen a hilar finito en otras cuestiones. El acceso a la información tiene que estar. Si yo tengo acceso a la información solamente pudiendo leer un estudio de impacto ambiental, demasiado sesgado. Sí. El estudio de impacto ambiental tiene algunas cuestiones, algunos puntos cuestionables, algunas miradas, desde qué óptica se paran la gente que elabora también este estudio de impacto ambiental. Y realmente colgarlo en una web, en una página web, no implica que haya acceso a la información. Porque ¿quién realmente de nosotros, del pueblo común, del pueblo llano, puede buscar desde la virtualidad son los más jóvenes? Nuestra gente adulta no lo puede hacer porque no entiende el sistema. Entonces, que vos lo cuelgues en la página web no quiere decir que sea acceso a la información. Que vos llames a una audiencia pública en la que hay que anotarse de manera presencial y hay que participar exclusivamente de manera presencial, no habilitas una audiencia pública en ese formato de participación. Entonces, bueno, estas fueron las dos discusiones fuertes que hicimos. También planteamos la cuestión de que, justamente cumpliendo 40 años de la democracia, es sumamente necesario que esta democracia realmente tenga un carácter participativo
no desconociendo la representatividad que nos ofrece obviamente el sistema democrático, celebrando la democracia, pero para cuidarla, para fortalecerla y para darle continuidad hay que seguir dando pasos. A 40 años tenemos que hacer una revisión del formato de democracia que llevamos adelante. Como cuestiones así Sí, troncales, ¿no? Nos sí. parece que es importante poderlo pensar. Lo otro que esto que decíamos, Déjame hacer que no una es pausa legal. ahí, hacerte una pregunta, Sí, Suyay. sí, sí. ¿Quién eran las autoridades? O sea, ¿quién mediaba la audiencia? ¿Quién les dio oportunidad a ustedes hablar para contar esto que vos me estás, o que estás haciendo público ahora en esta radio? ¿Quién era quien administraba esa audiencia, digamos? La Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén. Ellos plantearon, por ejemplo, el análisis y plantearon así en un gráfico que era muy cómico pensar, ¿no? El primer tramo es desde Loma Campana, provincia de Neuquén, hasta la estación de bombeo de Allen. En el medio está, bueno, desde Loma Campana Mirá. hasta, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, perdón, pero era un tramo y otro tramo. Entonces, Sí. este primer tramo tenía una injerencia, un impacto en las dos provincias. Entonces, si de lo lógico lo tengo que pensar, no puedo pensar que puedo segmentar el primer tramo, que es una única obra, a miro este pedacito ahora y después miro el otro pedacito. ¿No es condicionante pensar en el primer tramo con la habilitación de la provincia de Neuquén? A los que necesitan el transporte, los que van a sacrificar el territorio mayor es nuestro, porque el transporte, el oleoducto que están proyectando, nos cruza de punta a punta la provincia. Entonces, por eso a nosotros nos preocupa, porque en realidad es un condicionante esta audiencia de ayer. Nos preocupa que este condicionante, y así a boca de jarro lo hayan dicho, tenemos hasta 2030 para nosotros lograr el cometido. Entonces, nosotros si pensamos desde lo que nosotros necesitamos como planeta, indudablemente el mejor aporte no lo está haciendo la provincia de Neuquén con esta acción. Y Mm. tampoco lo está haciendo la provincia de Río Negro porque es cómplice de la mezquindad que está presentando la provincia de Neuquén. Y ahí tengo que decirlo, que estaban las autoridades de la provincia de Neuquén, había empresariado afectado, obviamente, a la actividad petrolera, y había sindicatos de jerárquicos y de obreros petroleros. Entonces, para ellos la mirada que tienen es que hay un aporte a la comunidad en términos económicos, cosa que nosotros descreemos, porque cuando están las obras, cuando está el movimiento de trabajadores, se alquilan hoteles. Entonces los hoteles trabajan, los restaurantes trabajan. Eso es el trabajo temporario, y esto hay que decirlo. Ujú. Este proyecto tiene una instancia de trabajo temporario y un trabajador permanente. Son dos categorías distintas. Entonces, en el trabajo temporario, sí, ¿cuántos meses? 3 meses. 3 meses para que después el territorio quede impactado y ya nosotros no podamos seguir adelante con la vida como la teníamos proyectada. Claro, lo que pasa es que de los Entonces, sectores que defienden ese esquema te dicen, después vemos. Y después, ¿qué me importa? Si total claro, hay agua para después, ¿no? Es muy así. Yo tengo muchos amigos sí. que laburan en Vaca Muerta. Conozco, Uh-huh. pues soy del Valle ahí de Río Negro y conozco cómo funciona eso. Entonces, si por mes se llevan un buen billete, es más fácil militar Claro, el fracking, digamos, ¿no? sí, Y está bien, qué sé yo, es su punto de vista. Tampoco le podemos pedir que los petroleros sean los defensores del ambiente. Lo que pasa es que cuando vos ves que ya es la Secretaría es petrolera, el gobierno es petrolero, todo el acuerdo sí, va para ese rumbo, bueno, es bastante desigual el debate, ¿no? Porque aparte es, o estás con el petróleo o sos un antipaís, sí, antidesarrollo, sí, sí, antiprogreso, ¿no? El progreso es el petróleo o nada, ¿no? claro. Eso por lo menos como está planteado. Entonces ahora a la gente de Río Negro se le plantea como, bueno, quieren laburo, quieren progreso, ahí tenés el oleoducto, ¿no? Bueno, viste que en este tramo, en este primer tramo, Hmm. se plantea con un total de 100 trabajadores que va a absorber este proyecto. Sí. Entonces nosotros nos preguntamos, 100 trabajadores, que la mayoría van a ser para la provincia de Neuquén y solamente una minoría, creo que 75 o 85 para la provincia de Neuquén y el 15 o 25, no recuerdo bien el número, para la provincia de Río Negro. Entonces nosotros decimos 15 fuentes de trabajo. Y ayer hablaba yo de la ruralidad, ¿no? Los trabajadores rurales, obviamente, el impacto va a estar
Y no es la traza, porque por ahí uno se queda pensando que es solamente la traza. No es la traza, La es el traza del cambio de oleoducto, dinámica. decís. Claro, Sí. es el cambio de dinámica de la población. Porque cuando están los petroleros presentes, sin que sea responsabilidad directa de ellos, hay una economía indirecta que se empieza a hacer, en términos capitalistas, empieza a obnubilarse, porque hay gente que tiene mucho poder adquisitivo, porque convengamos que ellos tienen mucho mejor sueldo que cualquier empleado estatal seguro. Entonces, los alquileres son como para petroleros. Los Exacto. precios de los hoteles son como para petroleros. El restaurante es para petroleros, el supermercado es para petroleros. Y el resto de la población, ¿cómo vivimos si no tenemos el acceso a ese sueldo? Exacto. Entonces, esa es la discusión profunda. No decimos que el don del hotel que van a contratar la empresa constructora no tiene derecho a trabajar porque lo contratan, le piden su servicio. Ahora, yo me pregunto, si hay un hostel que recibe turistas, ¿ese hostel va a poder seguir trabajando con su clientela de punta, digamos, que son los turistas? ¿Va a poder seguir trabajando en un espacio que esté contaminado con el hidrocarburo? Seguro que no. Entonces, en detrimento del crecimiento económico de uno, cae la posibilidad económica de subsistencia, y ahora no estoy hablando de crecimiento en términos capitalistas, sino que lo mínimo para subsistir no lo va a poder tener. Entonces, esta es la gran discusión, los planes de desarrollo territoriales. ¿Qué desarrollo realmente nosotros queremos tener en nuestro territorio? Hmm. Y esta discusión yo también la di, esto fue un poco por donde anduve en mi discusión y en mi exposición como oradora ayer en la audiencia, en términos de que los modelos de desarrollo pueden ser otros. No necesariamente tiene que ser el hidrocarburífero como única posibilidad, que es lo que dicen con bombos y platillos en todos los medios y todas las autoridades con las que hablo. Entonces, a mí me preocupa mucho que la ciudadanía siga pensando que es la única posibilidad, porque quiere decir que nosotros mismos nos condenamos a esta desidia, porque bajamos la presión y decimos, bueno, sí, es la única posibilidad. Una posibilidad que no hay derrame, y a mí que me disculpen, no comparto la teoría del derrame, no creo en el derrame que se plantea también desde este lugar, de que, bueno, si hay plata para unos, esos unos van a hacer el escurrimiento para el resto. Eso es imposible. Pensé que lo Si no habíamos nosotros, aprendido, pero me parece que otra vez lo no, desaprendimos. hacerlo tiraron en reiteradas Ah, oportunidades. ¿sí? Hablaron de Sí, la teoría del derrame. sí, no la encuadraban como teoría del derrame, pero sí hablaban del derrame, de que Ajá. si venía la plata para unos, indirectamente el otro la iba a tener también. Y esto sabemos que no es así. Sabemos que el que la junta con pala la guarda. Se la lleva del país, hay offshore en todos lados. Nosotros sabemos cómo se manejan las finanzas en nuestro país. Y un planteo que sí me parece que es sumamente importante, nosotros con este proyecto que sacrifica nuestro territorio y que nos condena a cambiar nuestra matriz productiva en el Golfo San Matías y nos contamina de una manera que va a ser irreversible, porque esto no es que va a poder haber remediación con respecto a esto, tiene un tiempo de caducidad, 2030. Hasta Y ellos, ahí, decís vos, porque es la, hasta la- ahí la dijeron meta ayer. en la que teóricamente se tiene que dejar de explotar este tipo de actividades. Parecen apurados los muchachos para Sí, sacarla toda antes de esa fecha, ¿no? Esa es la sensación que da bueno, desde acá, ¿no? los empresarios decían esto, decían concretamente esto. Tenemos 13 años para sacar el hidrocarburo y venderlo porque después no lo vamos a poder mover. Después vamos a tener, y ellos hablan de riquezas, los recursos que producen riquezas. Y ahí nosotros, desde las asambleas, le planteamos concretamente, para nosotros esos son bienes naturales comunes. No son propiedad de unos, son propiedad de todos. Son bienes, porque hay que cuidarlos, hay que resguardarlos. Nosotros no acompañamos el concepto de recurso que genera divisas. Y si esas divisas están asociadas al dólar, hoy en la economía mundial, con un dólar que tambalea, no estoy hablando de Argentina, estoy hablando a nivel económico mundial, Sí. en el que se cierran bancos porque van a la quiebra, producto de cómo está fluctuando la cuestión del dólar a nivel internacional, nosotros hoy estamos engrampados en un proyecto para generar dólares que ni siquiera sabemos si en estos 13 años no se nos va a caer el modelo y nosotros nos vamos a quedar con un lugar totalmente impactado, sin recurso económico y sin la posibilidad de pensar realmente un proyecto de desarrollo territorial en términos regionales, en términos provinciales, en términos nacionales. Entonces, nosotros los ambientalistas volvemos a pensarnos también desde un lugar de equilibrio de balanza, si se quiere. Nosotros, y yo lo planteé concretamente, también puse en discusión la cuestión de la militarización de la zona,
una cuestión que nos Y preocupa y sí, nos tiene que empezar a ocupar. sí. Entonces, concretamente planteé que los ambientalistas, aunque ellos nos quieran demonizar y nos quieran considerar, como en alguna cuestión anda circulando por ahí, los guerrilleros ambientales, nosotros somos gente Ah, ¿así le pacífica. llaman ahora en Río Negro? Sí, sí, hay Porque un acá viste término que que se nos pusieron, está... acá en Chubut nos pusieron ecoterroristas. Claro. ¿Y cómo era la otra de? Bueno, los 500 ruidosos, los 40 Claro. zurdos, ¿no? Porque, claro, Y en después es más esto, fácil cagarte a palo, perdón la mala palabra, claro, si, sí, si vos sí. ya sos eso. Entonces, Por bueno, eso, no te mereces ni siquiera respeto, ¿no? bueno, eso es la discusión de fondo. Nosotros Hmm, tenemos que instalar en la comunidad quiénes somos. ¿Quiénes somos realmente los ambientalistas? Y yo ayer lo planteaba, nosotros somos laburantes, nosotros somos trabajadores que vivimos de nuestro trabajo, no tenemos empresariados que nos bancan, nosotros no tenemos fondos, ingresos de fondo de ningún tipo. Y de hecho yo planteé, yo concretamente hoy llegué acá porque mi asamblea hizo la vaca para que yo llegara y no teníamos los medios económicos para llegar toda la asamblea acá, que no es numerosa, pero sí es comprometida. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que organizarnos económicamente para poder dar respuesta a esto? Y la necesidad de comprometernos y demostrar que realmente los ambientalistas lo que hacemos es equilibramos la balanza entre la mezquindad, si se quiere, en términos de generar recursos a cualquier costa. No importa. No importa si lo que yo estoy produciendo sigue contaminando el planeta. No importa si yo lo que estoy produciendo va a condenar a las generaciones futuras, y ahí planteé concretamente, en el caso, en el desarrollo que hice yo, que dejemos de pensarlo la cuestión de las generaciones futuras desde lo poético. Pensémoslo desde lo concreto. Hoy el ambiente es declarado un derecho humano, violado y recontraviolado permanentemente en nuestro territorio nacional, provincial y municipal. Entonces, un derecho humano violado. Si nosotros pensamos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y los adolescentes, sabemos que estamos vulnerando sus derechos. Sabemos que estamos vulnerando su derecho a vivir en un espacio sano y acorde a exactamente. lo que necesita para su desarrollo. Pero también sabemos que como seres humanos los estamos condenando a vivir después en un lugar contaminado, que no tengan proyecto personal, que no puedan tener un proyecto social y que tengan que emigrar de un lugar al otro buscando el lugar menos contaminado. ¿Es justo que eso nosotros le estemos dejando como herencia a las generaciones futuras? Es una locura pensarlo, y hoy yo, un poco con la cabeza un poco más tranquila pensando, me queda muy claro de que nosotros en Río Negro somos un mero transporte, pero un mero transporte con un impacto tan importante que Claro. nos va a contaminar un golfo sano, que tenemos que discutir, tenemos que cuidar algunas otras cuestiones, la pesca, que seguramente hay que reglamentarla, hay que cuidarla para que no sea de extracción masiva y que no deteriore las especies, Sí, porque después pero también nosotros, tengo varios comentarios para hacerte, Suyay. Está muy interesante lo que sí, estás diciendo. Estamos escuchando a Suyay Quilapán. Ella es de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas. Nosotros estuvimos con una cobertura hace poco para la Namuncurá, para Revista Cítrica, desde las Grutas, cuando fue una de las localidades de la costa atlántica que se plantaron en ese atlanticazo de enero para justamente rechazar la actividad petrolera offshore, que es el siguiente paso, ¿no? Después del oleoducto. Viene el offshore, es como, ¿no? totalmente, Es totalmente uno, lo dos, que, tres, es así. claro, bueno, lo que Para dice mí la va, para provincia, mí. claro, lo que Eh, dice la provincia y lo que decían sí, los legisladores ahora en tiempo de campaña era que sí. de ninguna manera eran las offshore en puerta. Nosotros estamos convencidos que sí. Pero sí, porque Nosotros vos te estamos crees que las offshore convencidos, van a ser en Mar del Plata y ahí y claro, acá no. Ellos y hacen acá un proyecto, no. ellos ven el mar argentino y se terminó. Este, como lo mismo que El están haciendo otro, al respecto en el tema minería en los territorios de Río sí, Negro y de la meseta de las mesetas de Río Negro y la meseta de Chubut. Es similar, es un territorio para ellos. Puede estar en el medio de las provincias, qué sé yo, después vemos. Habrá que cambiar la ley, dicen ellos. claro, pero Pero el aparte, yacimiento es el yacimiento. nosotros presentamos un pedido de inconstitucionalidad al Supremo Tribunal que todavía no se expidió. Entonces, Claro. Eh, eh, concretamente, yo en el desarrollo ayer también planteaba eso. Bueno, a ver, el Supremo Tribunal nos expidió. Nosotros estamos convencidos que la modificación de la ley fue ilegal. Entonces, si el totalmente. Supremo Tribunal no se expidió, ¿por qué avanzamos con esto? ¿Por qué Porque hay seguimos apuro. pensando de que hay que, claro, de que hay que avanzar, que no importa, no tenemos que esperar nada? Hay pasos procesales, nosotros somos respetuosos como ciudadanía de los tiempos procesales. Y de hecho los estamos esperando.
Entonces, esa era una cosa. La otra que planteábamos, yo se lo planteé concretamente a la gente que realizó el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental tiene fecha diciembre 2030. La ley se modificó en septiembre 2020, no 2030. El estudio tiene fecha diciembre 2020 Sí. y la modificación de la ley fue septiembre 2020. Entonces yo le digo, esta es la fecha de conclusión del estudio de impacto ambiental. Sí, quiere decir que ustedes este estudio de impacto ambiental lo empezaron a realizar en un momento en que la 3308 estaba vigente, lo hicieron de carácter ilegal, porque este proyecto no tenía todavía ni siquiera la modificación de la ley. Son cosas que tenemos que denunciar. No nos da lo mismo que ellos los tiempos se los tomen para cualquier cosa y que nosotros sigamos siendo una ciudadanía respetuosa de las instancias democráticas, de los tiempos procesales, de las herramientas que nos ofrece la democracia. Y yo se los dejé en evidencia porque no somos pavos. Nosotros nos damos cuenta de un montón de cosas, nos damos cuenta de estos negociados, nos damos cuenta que estos son acuerdos políticos, porque en algún momento un legislador que es Noale, que era del peronismo, hoy es legislador electo del Juntos Somos Río Negro, planteó de que la autoría de este proyecto, cuando llegó a la legislatura, no era de los legisladores, sino que era de la gobernadora Arabella Carr. Entonces, mirá, lo que me dijeron a mí, cuando yo averigüé y hablé con legisladores, me contó uno de los legisladores que fue el único que votó o en contra o se abstuvo, no me acuerdo cómo terminó esa votación, el único de todos. Me dijo que recibieron el proyecto 2 días antes, cerradito, para votarse así como venía. Eso es lo que me contaron a mí. Y sí, nosotros tuvimos solamente un voto en contra en la legislatura. Y ahí quedó demostrado que no tenemos grieta. Exacto. Nosotros tuvimos un solo compañero entre todos los legisladores de la provincia, de todos los colores políticos e ideológicos, que haya dicho que no a este proyecto, que es Pablo Barreno, que nosotros indudablemente sabemos que no nos alcanzó para dar vuelta el pulso de esto, pero sí el agradecimiento a que a veces con valentía en la soledad uno puede realmente hacer lo que considera lo mejor para el pueblo. Y ojalá los legisladores que van a entrar en gestión piensen 2 veces estas cosas, pero lamentablemente el pueblo rionegrino acompañó con el voto al Juntos Somos Río Negro. Y estas cosas son las cosas que madurativamente nos preocupan de esta democracia. La última, Suyay, la última de mi parte, después seguiremos charlando en otras oportunidades, porque el tema lo vamos a seguir como lo venimos siguiendo en las redes de la Namuncurá. Hay varias publicaciones ya al respecto. Estaba repasando acá el archivo propio de la radio. Hicimos una publicación cuando se aprobó la modificación de la ley 3308 en septiembre del 2022. Cuando se realizó la presentación judicial, hablamos con Quique Viale acá al aire. Y también, bueno, como le contaba a la audiencia, o repasaba el 4 de enero participando del Atlanticazo desde las grutas, que tuvo... está la imagen ahí, fue muy particular porque la gente estaba en la playa de vacaciones, iba mirando cómo esa marea de gente pasaba por ahí informando con banderas, con redoblantes, bueno, lo que se expresa en cada ciudad del Atlántico que no se quiere... relacionar una actividad con la otra. Y a eso me quiero referir, justamente. Vos sos vecina de las grutas, nosotros estamos acá en Puerto Madryn, compartimos la playa, el mar, bueno, las actividades turísticas, la pesca, que son las que verdaderamente se verán afectadas ante el avance de la actividad hidrocarburífera, que por eso había una ley que la prohibía, no es que un capricho. Porque... Claro. La diferencia entre los que militan a favor de este tipo de actividades y los que generan conciencia en contra son los intereses. Uno tiene un interés exclusivamente económico. ¿Y qué interés puede llegar a tener la Asamblea por la Tierra y el Agua para que no se haga esa actividad? ¿No? Eso es lo que nunca entienden desde el otro sector. Ahora, me gustaría que le hables, le cuentes, te expreses ante la gente de Puerto Madryn que está escuchando que bien están haciéndose los otros, las verdaderas autoridades, incluso de estos sectores. Me refiero, por ejemplo, al sector turístico de Puerto Madryn, que mira para otro lado como si esa actividad no tuviera impacto en nuestro Golfo, que vive prácticamente de las ballenas, ¿no? En la pata turística, ¿no? ¿Qué le podrías decir a ellos? Que lo ven como una cosa, acá en la gruta, como si fueran bueno, en otro continente. Bueno, hay una cuestión con respecto concretamente
donde está el caño, donde sale el caño, que es Punta Colorada, es límite con la provincia de Chubut. Entonces, uno puede, como yo decía ayer en la audiencia, marcar, señalizar en un mapa de manera concreta, este es el límite, pero esos límites jurisdiccionales no tienen que ver con los límites naturales. Entonces, el movimiento de corrientes va a hacer que esa contaminación se mueva, porque ahí donde van a poner las monoboyas, las dos monoboyas, los dos puertos, ahí va a haber un escurrimiento que es cotidiano y permanente en términos del encastre que se produce. Ese escurrimiento, que es mínimo, y eso es mínimo, y es cierto que es mínimo, en términos de cálculo económico, no se toma como pérdida, pero fíjense desde el concepto económico, no se toma como pérdida porque es necesario. Ahora, si yo no pienso en cuestiones ambientales, es una contaminación permanente que va a caer en nuestro mar. Entonces, las corrientes marinas, esa contaminación la van a mover. Y le pido a los compañeros también de la provincia de Chubut que nos pongamos a estudiar realmente y a decir con todas las palabras que esta contaminación va a llegar a las costas de Chubut. Es mentira que esto no va a impactar en Chubut porque es Río Negro. Vuelvo a repetir, los límites jurisdiccionales no tienen que ver con los límites naturales. Entonces, esto que nos va a impactar a nosotros en términos de pesca, turismo, nuestros ecosistemas frágiles marinos, nuestras áreas naturales protegidas, a ustedes el parque nacional que tienen ahí de reciente creación, indudablemente todos vamos a estar impactados. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el recurso de la pesca concretamente, donde sale el caño es un lugar de desove de la merluza. ¿Qué quiere decir esto? Que la especie de captura privilegiada en el Golfo San Matías, porque es la que nosotros exportamos, y la que consume el pueblo argentino, porque todos comemos merluza, como pescado de comida, digamos. Entonces, esa especie obviamente va a mermar en su aparición, en su crecimiento de evolución como especie, pero también en la calidad del que sobreviva, porque van a haber mucha mortandad por esta contaminación con hidrocarburos. Los que sobrevivan van a ser los que van a llegar como plato de comida a nuestra mesa. Quiere decir que nosotros vamos a estar comiendo un producto que consideramos muy sano, porque el pescado siempre es tomado como muy sano, pero que va a estar impactado con la actividad hidrocarburífera. A eso es lo que estamos condenando. A que no tengamos trabajo, a que nuestra alimentación se deteriore, a que nuestro paisaje nunca más vuelva a ser, porque si nosotros pensamos y pensemos nosotros en White, ¿qué pasa con White? White era una playa, gente. White recibía Ubicanos turismo. un poquito con White. White es cercano a Bahía Blanca, es el puerto petrolero, Sí. el puerto petrolero viejo. Entonces, hay gente vieja que nos ha contado de que ellos recuerdan cuando bajaban ellos a tomar mate a la playa. Hoy, los vecinos de White ni siquiera consideran eso como una playa. No se dan cuenta que tienen el acceso al mar ahí, porque está con tal contaminación que es imposible entrar en ese lugar. Entonces, nosotros tenemos que esperar a tener ese grado de contaminación para reaccionar y decir, todo esto perdimos, porque todo esto perdimos no lo volvemos a recuperar. Por eso es que es tan urgente para nosotros las asambleas no callarnos, seguirlo diciendo, insistiendo. No es una cuestión de capricho, no tiene que ver con que los ambientalistas somos, que queremos tener la especie resguardada, que no. Nosotros creemos que puede haber un consumo, que puede haber un uso racional, que tiene que ser cuidado para que las especies sigan reproduciéndose y sigan manteniéndose en el medio ambiente, mejor dicho, en el ambiente, porque si no, esa especie que está en faltante deja un agujero en esa trama que tiene ese ecosistema que imposibilita que las otras sigan creciendo con la necesidad que tienen que seguir como especie. Entonces, a mí me parece que es mucho más profundo, hay una cuestión ambiental y no es una cuestión medioambiental. Y ahí es una discusión profunda, porque en el ambiente estamos incluidas las personas. Exacto. Y nuestros bienes naturales. Entonces, la discusión de fondo es, cuidemos el ambiente porque en realidad nos estamos cuidando nosotros, nuestros animales y plantas, nuestro suelo, nuestra agua. Entonces, es mucho más amplio, mucho más necesario realmente tener la conciencia ambiental, porque esta es una responsabilidad social. Y las empresas que producen hidrocarburos tienen una responsabilidad social empresarial, que hay que hacérselas pagar si no están de acuerdo a lo que necesitamos que produzcan para que realmente nuestro ambiente siga manteniéndose y podamos revertir la alocada destrucción que tenemos del planeta. Suyai, muy interesante escucharte. Estamos en contacto para seguir este tema de cerca.
te quiero preguntar así cortito para el cierre, porque va a ser fundamental la decisión del Superior Tribunal de Justicia. Porque, digo, yo estoy absolutamente de acuerdo y desde acá miramos con la misma óptica desde lo que vos decís, pero si el Superior Tribunal de Justicia dice siga, siga, que también es bastante esperable, bueno, va a ser un cimbronazo, ¿no? ¿Qué se espera del Superior Tribunal? ¿Se sabe? ¿No se sabe? Pues sabemos cómo funciona la justicia determinada para el poder político de turno y los sectores más poderosos. Eso está clarísimo, ¿no? Acá en Chubut vemos cómo está absolutamente restringido el acceso a la justicia de los sectores más populares, ¿no? En resumen, en Chubut, que se pagan los sueldos desde hace 6 años, tarde y mal, a los docentes, van a juicio los docentes que protestan y no quienes hacen esos incumplimientos. O avanzan las causas judiciales de quienes tiraron piedras en el Chubutazo y no de los que fueron protagonistas de esos abusos policiales, de los reiterados casos de violencia institucional documentados además, ¿no? ¿Qué se espera de la justicia de Río Negro? Nosotros somos cautos también y esperamos con pinzas, obviamente, porque esta lógica que es Chubut no está alejada de la lógica que estamos transitando en la provincia de Río Negro. Pero bueno, sí con la certeza de que si no es favorable, vamos a seguir. Hay otras instancias que podemos apelar, hay otras cuestiones que podemos decir. Claro. Nosotros seguimos insistiendo que es ilegal. Por más que el Supremo Tribunal nos diga que no, nosotros con todos los fundamentos que hemos armado, que hemos discutido, que hemos procesado, seguimos entendiendo que es ilegal. Seguimos entendiendo que acá se vulneran derechos. Acá hay gente que es firmante del pedido de inconstitucionalidad, que ellos nos piden que nos legitimemos como legítimos accionantes. Y somos legítimos accionantes. ¿Cuál sería el parámetro para no considerar puntualmente, por ejemplo, a la pastoral social como no? Claro, ¿qué te dicen? A ver, para ponerlo en el llano, ¿qué te dicen? Bueno, demostrame a ver cómo te va a impactar. Eso te están diciendo. Claro. ¿Cómo te va a impactar? A ver, dale, decime. Entonces nosotros se lo contestamos, nosotros se lo dijimos, Pastoral Social se lo dijo, la Asamblea de Artesanos se lo dijo. ¿Por qué nos va a impactar? Porque pensemos en la Feria de Artesanos, si hay un espacio no politizado en términos de política partidaria implantada, son las ferias artesanales, se lo garantizo. La Feria Artesanal plantea, es nuestro medio de trabajo. Tenemos una feria artesanal de 122 puestos de trabajo, 122 familias que levantan la olla con el laburo relacionado al turismo. Nosotros tenemos acciones que son de cuidado del ambiente. Nosotros mantenemos los espacios limpios, no somos contaminantes en la producción, no aportamos, por ejemplo, al desenfreno del capitalismo, sino que es una economía mucho más humanizada, mucho más pensada para adentro, desde lo creativo, desde el resguardar el patrimonio cultural. Entonces, ¿cómo la feria tuvo que fundamentarle al Supremo Tribunal, mejor dicho, a los fiscales y a la Procuraduría General? Sí. ¿Por qué éramos legítimos accionantes, ¿no? Entonces, bueno, señores, hay que explicarle, bueno, se lo vamos a decir, porque nosotros sí nos consideramos. Es como que vos me digas, yo creo que vos no sos mujer, pero yo te miro y te digo, no, yo soy mujer. Ah, no, pero yo sigo creyendo que no sos mujer. Sí, a ver, demostrame claro, que sos. Y eso vos para decir lo que yo siento en mi esencia de persona. Bueno, eso hace juego, Suyay, eso hace juego con esto de ahora los mapuches truchos. Viste que cómo ganó eso en el relato público de, pero hay algunos mapuches que sí, hay otros mapuches que no, ¿no? Esto también se vio ayer en la audiencia. Claro. Un señor ex intendente de Añelo planteó de que el desconocimiento a la comunidad Futrachayén, que es a 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén, que va a ser impactada con este proyecto que no fue consultada, tampoco. Obvio. Entonces también exigimos el respeto, porque está garantizado en la Constitución Nacional, en la modificación de la Constitución Nacional, está el reconocimiento como pueblos preexistentes y está el respeto y el derecho que los asiste a partir de la Constitución Nacional, y en ellos el encuadre que hace el convenio 169. Ahí el señor que no me acuerdo ni el apellido porque realmente me pareció desastrosa su exposición, indudablemente fue bandera política, me imagino que debe ser del partido de gobierno, que fue con bandera política a decir que él como nacido y criado y se rotuló como Nick,
nos invitaba a ir a conocer la historia de Añelo. Entonces, que él reconocía una sola comunidad mapuche preexistente. Claro. Y en eso es una discusión que ya nosotros no vamos a entrar. Nosotros consideramos a los pueblos originarios como realmente los que tienen derecho al acceso y a la vida en este territorio como primera medida. Y después miremos el resto de tierra como queda y para quién queda. Pero la exigencia del relevamiento territorial en la provincia de Río Negro, que viene ahí a los ponchazos y a cuentagota. En Neuquén se está realizando, pero con un acompañamiento y un seguimiento muy cercano de parte de las comunidades mapuches. Pero la realidad es que estos negacionistas están en todos los ámbitos, en todos lados, y tienen el tupé de hablar de cuestiones históricas sin haber agarrado jamás un libro de historia. Yo puedo tener un relato oral, que es patrimonio de las comunidades mapuches, les aclaro. Pero esa narrativa oral no necesariamente está ajustado al dato histórico fehaciente. Y ahí tenemos, bueno, la provincia de Mendoza, que es la más necia de todas en términos de plantear la inexistencia del pueblo mapuche en su territorio. Totalmente. Por eso, de esto tenemos de ahí para abajo todos los matices, todos los personajes, y entonces nos parece que seguir discutiendo si son mapuches del territorio, mapuches de otro territorio, es una discusión que no tiene fin. Nosotros, las asambleas, sí les reconocemos el derecho de la pertenencia al territorio y el derecho que los asiste a las comunidades originarias, a la tierra, pero también del derecho genuino que tienen a la consulta, que es previa. Que me vengan a consultar ahora no me sirve. Hoy ya el proyecto se está discutiendo en audiencia pública. Sí. Esto tendría que haber sido el primer paso. No Exacto, se hizo. Nunca se hace antes. Y en el estudio de impacto ambiental, el grupo de geólogos que hicieron el estudio de impacto ambiental tienen el tupé de decir que ellos sí consultaron. Claro. Con una encuesta. Eso no es un formato de consulta previa, qué impune, libre, ¿no? e informada. Entonces, por eso, hay cuestiones que tienen que ver con el ámbito legal que se desoyen, y en esto la justicia no actúa, y nosotros tendremos que apelar a estos puntos que consideramos sumamente importantes y que a otros a lo mejor les parecen ínfimos, para nosotros son coyunturales en términos de derecho, y nos parece que si el Supremo Tribunal falla a favor del proyecto, que esperemos que no, porque después las consecuencias en términos éticos las van a tener que responderle al pueblo, seguiremos apelando porque hay otras muchísimas instancias para apelar, y esto seguramente no parará hasta que no llegamos a los ámbitos internacionales. Suyay, porque de esto se trata. Mientras estamos hablando, ahí recibimos mensajes en el canal de YouTube de la Fundación Ceferino, donde estamos transmitiendo en vivo, de Fabricio, que dice mar libre de petroleras, en relación a lo que hablamos de estos proyectos para todo el Atlántico. Y Alicia Calendino dice, compromiso de luchar por el cuidado ambiental. Ambiente es un derecho humano, convivimos en la casa común que es este planeta. Bueno, lindos comentarios mientras vamos abordando esta temática que a diferencia de la poca exposición que tienen los medios, preocupa mucho a las comunidades conscientes. El que está en otro canal, en otra sintonía, está en otro canal, en otra sintonía, para todo. Ahora, el que está consciente sobre esto, bueno, no le da lo mismo lo que pase. Por eso, bueno, nos parece interesante charlar con ustedes y así enlazar estas dos playas que compartimos el mismo mar patagónico. Un abrazo enorme, Suyay, y estamos en contacto. Estamos en contacto, muchas gracias, y esperemos que Chubut empiece a movilizarse, empiece a pensar junto con nosotros, invitados a hacer un gran bloque en defensa de nuestros golfos, en defensa también de la vida, y apostar al cuidado realmente de la casa común y pensar que nosotros estamos incluidos en todos estos proyectos, aunque nos traten como una cultura del descarte. Abrazo grande. Suyay Quilapán es a quien escuchamos y entrevistamos, de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, vecina de las Grutas, artesana ella, trabajadora, de la clase trabajadora, que fue la única representante de las Grutas que participó de estas comillas, audiencias públicas por la construcción del oleoducto desde Vaca Muerta al Golfo San Matías. Oleoducto que quiere construir YPF y que las asambleas denuncian que no se han realizado las consultas a los pueblos que se verían afectados.